por la invitación. Mucha preocupación porque en verdad es esta incertidumbre que estoy seguro que lo sientes en diversos sectores, ¿no? El qué va a pasar, el dólar que está subiendo, los precios de los alimentos, cómo lo están viendo además los inversionistas y en general los economistas. Bueno, nosotros al menos vemos que este año vamos a cerrar relativamente bien, porque tuvimos una caída muy profunda el año pasado, pero cuando vemos los datos hacia el 2022, vemos un crecimiento muy pequeño de 1.8%, y eso tiene que ver con efectos técnicos de la forma en que se calculan los datos. Y ese 1.8, si sigue la incertidumbre, podría inclusive ser menos, ¿no? Claro, y esto sí es dramático porque a veces la gente dice, bueno, crecimiento del país 1.8, pero eso en los hechos significa menos empleo, menos posibilidades de conseguir, ¿no es cierto?, puestos de trabajo, menos capacidad adquisitiva, y por lo tanto, si la gente no tiene esos sueldos, pues no va a la tiendita a comprar, no va al restaurante, y eso es lo que termina generando precisamente todo digamos, no sé si estancamiento, pero en todo caso sí, está parada. Bueno, hay que reconocer que este gobierno ha heredado una economía muy frágil. O sea, tenemos gran parte de los empleos que se han vuelto a generar son empleos, subempleos en realidad. Por ejemplo, la gente entre 18 y 25 años, hay muy pocos que ganan el salario mínimo, ¿no? Después tenemos los números que salen de la encuesta que hace el Banco Central sobre las expectativas empresariales. Muchos de ellos indican de que no van a invertir. De hecho, el Banco Central ha publicado su reporte este fin de semana, donde muestra que ya la inversión minera en el segundo trimestre ya cayó cerca del 10%, y a eso le tienes que añadir lo que acabas de mencionar, que es el aumento de los precios. El aumento de los precios está haciendo que el consumo se contraiga. Dentro de los componentes del gasto del PBI, el que menos ha crecido es el consumo, que prácticamente está en cero en el segundo trimestre, ¿no? El presidente Castillo ha anunciado sorpresas sobre el tema del precio de los alimentos, ¿no? El tema del precio de los alimentos y el gas. ¿Qué debemos esperar? Unos dicen se viene el control de precios. ¿Podría haber otra salida dentro de lo que serían los marcos de responsabilidad fiscal? Yo creo que tiene muy pocos grados de libertad. A mí lo que me preocupa no es solamente la frase de sorpresa, sino que él casi en un discurso muy de campaña acusa a los monopolios, ¿no? Y a mí me preocupa más esa parte del discurso, y da la impresión como que los monopolios fijan los precios en este país. Cuando nosotros, si realmente queremos comprar aceite, pues podríamos importar el aceite, no necesitamos comprárselo a la empresa nacional, y él podría importar todo lo que quisiera, ¿no? En este país hay completa libertad para importar esos productos, y los que más han subido son los productos precisamente que se pueden comerciar, que nosotros lo llamamos los productos transables, ¿no? Pero están afectados por los precios de las materias primas mundiales y por el tipo de cambio, que es lo que finalmente está generando la inflación, ¿no? Así es. Y respecto a este tipo de cambio, ¿cuánto hay de factor externo y cuánto esta incertidumbre local? Mira, a ver, yo creo que una gran parte es la incertidumbre local, pero lo que sucede es que lo que se nos viene es el factor externo. Tenemos una Reserva Federal, como ustedes deben de saber, expandió muchísimo para contener la recesión en Estados Unidos, y ahora se empieza a preparar para reducir esa expansión monetaria. Entonces, los vientos en contra externos recién los vamos a empezar a ver más o menos entre noviembre y diciembre, cuando la Reserva Federal nos va a decir cómo es que va a retirar estos estímulos. Y ahí a mí sí me preocupa, gracias a Dios Julio Velarde ha aceptado este puesto, cualquier otro no lo hubiese podido manejar, pero inclusive para un Julio Velarde va a ser muy retador manejar la política monetaria en este contexto, En los ¿no? próximos meses. Sí. ¿Ustedes han hecho algún tipo de pronóstico o en todo caso de proyección de hasta cuánto podría llegar? Sí, nosotros decimos que este año terminaría en 4.30 y el próximo año en 4.50, ¿no? Pero la inflación sí la vemos acelerándose este año, más o menos a niveles de 5 o 6% este año, debido a toda la presión que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, si anualizamos solamente el efecto de julio, tenemos una inflación de casi del 12%, ¿no?
Claro. Ahora, se ha criticado en algún momento que precisamente por contener esta alza en la cotización del dólar, estamos de alguna manera quemando nuestras reservas. Obviamente es cierto que todavía hay mucho, pero igual se justifica que se esté vendiendo y vendiendo, o en todo caso deshaciéndonos de estas reservas con tal de controlar precisamente el precio del dólar. Mira, si tú ves la data, que afortunadamente es diaria, lo que se vio es que de marzo, abril y mayo, el Banco Central vendió casi 1.000 millones de dólares por mes. Los últimos meses ha vendido 500 y lo mismo pasa en el mercado de derivados. Entonces, sí ha habido una pequeña estabilidad, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la política, lo que tú acabas de mencionar en tu programa, de que el propio presidente se ve un poco pegado contra la pared, y sin saber por dónde ir, con un gabinete que claramente no le está sirviendo y con una narrativa que tampoco le está sirviendo porque se ha abierto una serie de frentes. Entonces, yo pienso que los mercados están muy atentos. Yo no creo que vayamos a regresar al 3.95 o 3.65 que teníamos antes. Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque esta inestabilidad política va a continuar con nosotros. Él podría decidir no hacer la Asamblea Constituyente, pero igual tiene unos retos enormes en términos de ejecución presupuestal y hacer crecer esta economía de nuevo. Y después tenemos el problema de la Reserva Federal, que no es poca cosa, es una cosa muy difícil que nunca antes también se ha se visto. nos viene y que tenemos que estar preparados, precisamente. Exacto. Se han anunciado bonos. Entonces, nuevamente, estos bonos, esta entrega de bonos que inicialmente se dijo que sería para familias, ahora no, es por persona, que también ya es bastante, ¿no? ¿Cuántos miembros de una familia? Iba a ser 350, ahora son 700. Estamos hablando de más de 5.000 millones de soles. ¿Tenemos la espalda financiera para esta entrega? Mira, sí, la respuesta sencilla es que sí la tenemos, pero gracias a lo que él no quiere mucho, que es la minería. El hecho de que los precios de los minerales hayan subido tanto nos está dando un buen impulso en la recaudación fiscal, casi 1% del PBI según nuestros cálculos, y podría ser más. Pero a mí me gustaría poner esto en contexto. 5.000 millones de soles es casi un tercio del presupuesto del Minedu, es casi la mitad del presupuesto de salud de todo Claro. MINSA, es casi un poquito menos de un tercio del presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, es un montón de dinero para atender a una población... Por única vez. Por única vez, además a una población que ellos dicen que gane hasta 3.000 soles mensuales. Eso es casi 3 veces el salario mínimo. Y afortunadamente las datas de empleo, si bien tenemos mucho subempleo, mucha gente ya ha vuelto a trabajar. Entonces, esa idea que yo la empujé mucho en la época de la ministra Alba, que se debería hacer un bono para sacar rápidamente a la economía, ella no la implementó, no me hicieron mucho caso, pero ahora como que no tiene mucho sentido. Hoy día tiene mucho más sentido ayudar, por ejemplo, a las familias que entraron en pobreza, que son cerca de 3.300.000, no 13 millones, y después ayudar a hacer que la economía crezca rápidamente, cosas que yo pienso que no están en la agenda del presidente. Y en todo caso, por ahí no iría el camino. Esa no es una fórmula. Esta no es una fórmula porque es, no sé, es como utilizar un cañón para matar una mosca, ¿no? Claro. Ahora, entonces, digamos, por un lado está en el tema de estos bonos, por el otro lado estos anuncios de que por culpa de los monopolios, como tú decías, en este caso no estamos siguiendo precisamente las recetas que deberían de aplicarse. ¿Y cómo evalúas esto frente a la gestión de Pedro Franque? A ver, ¿Cómo concilias? a mí me parece que Pedro Franque tiene una situación incómoda en el gabinete. Bueno, ser ministro de Economía ya es bastante incómodo porque uno tiene, creo que, 17 ministros que constantemente le piden y le piden dinero. Yo pienso que Pedro Franque de alguna manera se está tratando de hacer su espacio. Creo que el nombramiento de Óscar Maurtua es un acompañante, por ponerlo así, de Pedro Franque, pero me parece que Pedro Franque va a subsistir en la medida que él logre que esta economía empiece a crecer. Y me da la impresión de que
él no controla la parte de ejecución presupuestal, que es la más difícil. Cuando el presidente Castillo decía, queremos darle agua y desagüe, queremos darle carreteras, etcétera, pues eso significa que hay que ejecutar los proyectos de inversión pública. Y el comercio ya ha sacado la semana pasada la cantidad de proyectos de inversión pública que están paralizados. Y eso lo que nos hace es que nos impide crecer en un contexto en que el sector privado se está retirando producto de la incertidumbre política, ¿no? Así es, pero sí me he quedado preocupada también por ese tema. Es que, claro, la idea no es destinar algunos gastos a punto de desvestir un santo, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, hemos visto estos días que por primera vez los fondos de Mi Vivienda ya no va a tener fondos, porque se han quedado sin recursos. O sea, el anuncio del MEF ha dicho, ya no hay plata, ya no hay recursos para el fondo Mi Vivienda. Y como estos, hay la posibilidad de que otros programas, que son también además de ayuda a los sectores vulnerables, puedan estar quedándose sin fondos. Claro, cuando el ministro Franque dice voy a destinar 5.000 millones y a la misma vez anuncia, como anunció la semana pasada, cuál va a ser el déficit fiscal este año y cuál va a ser el siguiente año, eso significa que esos 5.000 millones se los tiene que recortar a alguien. A mí me parece que es un gran error. Nosotros creo que cometimos ese error de no apoyar mucho más a la vivienda. ¿Por qué? Porque todos estos problemas que estamos teniendo con el gas, con el agua, se deben precisamente a la precariedad de nuestras viviendas. Tenemos viviendas hechas en los cerros o en las laderas de los ríos, donde es imposible llegar con el gas natural, es imposible llegar con conexiones de agua, y la única forma de hacer eso es una de las cosas que hicimos nosotros, que modificamos techo propio, modificamos el bono del buen pagador y pusimos mucho dinero en la formalización de viviendas. Entonces, si no creamos viviendas de bajos niveles donde tengan todos estos servicios, lo único que vamos a hacer es que nos vamos a seguir topando con el GLP, nos vamos a seguir topando con el problema del agua, con el problema del desagüe, con el problema de la falta de la pista. Entonces, me parece un grave error recortar en esos sectores, ¿no? Así es. He visto que en estos días ha estado teniendo reuniones con algunos grupos, ¿no?, de empresarios, primero con la Cámara de Comercio, después con la Sociedad Nacional de Industrias, y hoy día también se ha conocido que va a haber un viaje, ¿no es cierto?, a Estados Unidos y entiendo que también a otros puntos, en el que el presidente va a ir acompañado de algunos empresarios. Y eso como termina de generarnos, pues, ¿qué está pasando? Estamos hablando de que hay desconfianza, de que hay inestabilidad, que se ha parado la inversión privada, pero de pronto aparecen estos viajes. A ver, cuéntanos un poco cuál es tu percepción de eso, qué está pasando y de qué grupos estamos hablando puntualmente, ¿no? Yo eso lo he visto muy positivo, porque me da la impresión, es una persona, es un maestro que ha llegado a ser presidente, no hay nada de malo con eso. Benito Juárez fue presidente de México también así, en esas condiciones, pero hay que hacer una labor educativa con él, ¿no? Hay que abrirle los ojos, y qué mejor que llevarlo a los países que él ha mencionado, que creo que es China, es Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que en esos viajes él se va a encontrar, pues, con un señor Biden del otro lado que le va a explicar. Además hay una cita, ¿no? Entiendo. Sí, que le va a explicar cómo es que él hace política en Estados Unidos y cómo atiende a los mismos sectores que él quiere atender en su país, ¿no? Lo mismo en la Unión Europea, yo siempre le he llamado, es casi el socialismo, son los países europeos, ¿no? Porque tienen todos los servicios públicos, y creo que es importante que él sepa cómo es, por ejemplo, que un país logra tener un transporte limpio en sus ciudades, cómo llega con agua y desagüe, y que sean estos países lo que eventualmente lo ayuden a modificar ese discurso y a centrarse un poco más en lo que hay que hacer para salir adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice Vladimir Cerrón respecto a estos consejos, que también tiene un peso, pero digamos, yo coincido en que eso es necesario. Además, yo siempre creo que amplía igual los horizontes. Pero a mí me parece que Vladimir Cerrón es casi como un líder mesiánico, o sea, nos ofrece una serie de ideas que ya han sido derrotadas. Demostradas fehacientemente. O sea, no hay ningún país que haya logrado lo que él plantea, y me sorprende de que tenga esa llegada y que insista todavía, por ejemplo, en redescubrir las empresas públicas, cuando en los 80s casi 2/3 partes del 15% del PBI de déficit fiscal se debía a estas empresas, ¿no?
Y pues bueno, vamos a ver, ojalá se tenga que pasar, digamos, por esta experiencia, por esta etapa de transición y finalmente poder encontrar la ruta que todos necesitamos. Ojalá. ¿No es cierto? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosana. Muchísimas Bien, gracias. y nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial, pero regresamos todavía con más investigación.